Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Diana y solía ser consejera para estudiantes internacionales aquí en la ciudad de Vancouver. Por el momento ya no me encuentro más en esta posición, pero sigo involucrada en la industria de la educación. Este video va a ser un poquito más platicado. Te voy a contar todas las decisiones que tomé a lo largo de los años. Y si tuviera la oportunidad de cambiar alguna de esas decisiones, ya con todo lo que sé actualmente, ¿qué es lo que hubiera hecho diferente? Yo sé que el hubiera no existe, pero creo que este es un excelente ejercicio para imaginar y jugar un poquito con la posibilidad de qué hubiera pasado si hubiera tomado otras decisiones. Te invito a que te quedes a ver este video. Espero que lo que yo te comparta aquí te sirva un poquito para organizar tu camino. No quiero alargar más esta introducción. No olvides darle like, suscribirte y vamos a empezar. Este video en el año 2013 es cuando yo tomo la decisión de que quiero ir a estudiar a otro país. Elegí Canadá, la verdad es que no lo pensé mucho. Lo que me hizo decidirme es que tenía familia viviendo aquí. Entonces en esos tiempos yo tenía 23 años y dije, bueno, lo más fácil que puedo hacer es irme a vivir donde tengo un familiar. Y así es como tomé la decisión de venirme a vivir a Vancouver. Lo primero que hice fue meterme a internet y me puse a checar cómo podía venir a este país. Me salieron varias opciones: trabajar en cruceros, estudiar, aplicar por becas. Y así es como llegué a una escuela que te ofrecía cursos de inglés. Y bueno, me di cuenta que tenía oficinas en la ciudad de donde yo soy. Así que esa fue la primera cita que hice. Fuimos con mis papás. Ya he platicado de esto en videos anteriores, pero me estaban vendiendo un paquete por 3 meses, que la verdad salía algo costoso, sin derecho a trabajar. Me acuerdo que esta señora era súper linda y agradable, pero algo que definitivamente me hizo poner una banderita roja es que me dijo que después de los 3 meses yo me podía quedar en el país y que ya ahí viera cómo le iba a hacer para quedarme permanentemente, que podía encontrar un trabajo o que simplemente me podía quedar aquí y no regresar. Pero empecé a hablar con mis papás cómo era que podíamos ahorrar para juntar esta cantidad de dinero. Mi mamá, platicando con una amiga, le recomendó otra agencia educativa donde el agente fue totalmente un trato diferente, un plan mucho más estructurado, y fue así como me ofrecen este programa de inglés donde yo podía estudiar inglés 4 meses y trabajar otros 4 meses. Aquí el hice versus el hubiera, yo creo que no hubiera cambiado absolutamente nada. Lo mejor que pude hacer fue buscar otras opciones y no quedarme con la primera. Así que esa es mi recomendación para ti. Siempre busca opciones, compara agencias, compara escuelas, compara precios, compara el trato que te dan, la seguridad que sientes al hablar con estos agentes. Y bueno, este programa que ellos me ofrecieron me convenció mucho más. Yo creo que me salía a la mitad de precio de lo que me habían vendido el programa de 3 meses. Y lo mejor de esto es que cuando apliqué por mi permiso de estudio, por ser un programa solo de 8 meses, los agentes de migración me dieron un año completo. Aparte iba a tener 4 meses extra para poder trabajar y para poder planear qué era lo que seguía en mi camino aquí en Canadá. Y así fue como llegamos al año 2014. Yo llegué el 1 de marzo del 2014. ¿Qué es lo que hice ese año? Bueno, pues estudié mi programa de inglés, empecé a trabajar como mesera en un restaurante en el centro de Vancouver. Era un restaurante latino, un restaurante peruano. Salí mucho de fiesta, hice muchos amigos de varios países. Ahora,
¿Qué es lo que hubiera hecho diferente? Bueno, yo creo que todo lo hubiera hecho igual, pero hubiera agregado una cosa más, y eso es investigar más escuelas, opciones y sobre todo escuelas que me dieran un beneficio a largo plazo. Lo que hice al principio de comparar programas es algo que definitivamente no hice en 2014. Me quedé con el mismo agente educativo y creo que aquí mi error fue no haberle preguntado más opciones. Me acuerdo perfectamente que lo que yo le pedí a mi agente era un programa que fuera largo y que fuera barato. Entonces definitivamente en 2014 lo que hubiera hecho es buscar más opciones y sobre todo que estas opciones me dieran un beneficio que me permitiera quedarme en este país de una manera permanente. Luego llegamos al año 2015. Yo ya había empezado una relación aquí con un chico que también es mexicano. Yo lo conocí porque él también estaba en la escuela de inglés a la que yo había venido. Y lo que hicimos en 2014 es que tanto él como yo nos metimos a estudiar a una escuela privada bajo el mismo concepto. Él pagó el programa más extenso y yo también, pero cada quien pagó su programa por separado y con una duración aproximada de 2 años. Entonces, tengo muchos videos hablando de diferentes temas en cuestión de educación. Te voy a dejar los enlaces en la pantalla y si te interesa puedas visitar estos videos para tener un concepto mucho más amplio de todas las decisiones que tomé y que tal vez debí de haber tomado. Lo que hubiera hecho en 2015 es que tanto mi novio como yo hubiéramos elegido un programa de 1 año en una escuela privada, donde pudiéramos estudiar por 6 meses y trabajar a tiempo completo por los últimos 6 meses del programa. Con estos 6 meses que hubiéramos trabajado a tiempo completo, hubiéramos ahorrado para destinar todos esos fondos a pagar por la escuela pública, porque en realidad eso fue lo que hicimos, simplemente que en lugar de hacerlo en 2 años, tal vez lo hubiéramos hecho por 1 año. Nuestros papás, tanto por su lado como por mi lado, nos apoyaron también económicamente. Entonces creo que si hubiéramos platicado de este plan con nuestros papás, tal vez hubiéramos llegado a la escuela pública mucho más rápido. Creo que aquí lo puedo resumir con tener un propósito más definido, tener una meta más clara. Por otro lado, hablando de beneficios económicos, otra cosa que hubiera hecho en el 2015 es abrirme una cuenta de RRSP. Esta cuenta es un fondo de ahorros que todos los canadienses o todas las personas que trabajan y declaran impuestos en este país tienen derecho a abrir. Si quieres saber un poquito más al respecto, también te voy a dejar el video en el enlace. Pero en cuestión de finanzas, si yo hubiera abierto esta cuenta, que también se puede usar para invertir, probablemente a estas alturas, 2022, mis inversiones hubieran crecido de una manera significativa. Ahora nos vamos a 2016. ¿Qué es lo que hice? Bueno, como te mencioné, yo estaba en un programa de 2 años, así que prácticamente todo 2016 fue utilizar mi co-op y empezar a trabajar por tiempo completo, ahorrar. Trabajé mucho y ahorré mucho para pagar por mi escuela pública. Fue así como en septiembre de 2016 escogí la especialidad de marketing y diseño gráfico. ¿Qué es lo que hubiera hecho en 2016? Bueno, si desde el principio, desde el 2014 me hubiera enfocado en elegir un programa en escuela privada de 1 año, digamos que para el 2016 lo ideal hubiera sido que hubiera estudiado en la escuela pública desde el primer trimestre y no esperarme hasta septiembre para empezar mis estudios. Estoy muy contenta con la especialidad que elegí porque es diseño gráfico, es marketing y yo en México estudié para ser licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Es una carrera muy popular en México y se me hizo que el marketing y el diseño gráfico como especialidad eran un muy buen complemento para mi carrera en México. Pero mi error fue que tomé la decisión de que estudiar
pensando en cómo complementar lo que hice en México, más no pensé en cómo podía complementar lo que estaba haciendo en Canadá. Mirando hacia atrás, para mí hubiera sido mucho más importante elegir un posgrado a una especialidad. Cuando estás aquí y quieres aplicar a la residencia, también es importante que elijas de qué grado te quieres titular, porque obviamente mientras el grado sea mayor, pues también vas a poder tener más puntos para tu residencia. Entonces creo que es totalmente eso, hubiera elegido un posgrado en lugar de una especialidad. Y ahora nos vamos a transportar al 2017. Me dediqué a estudiar mi especialidad. Todo ese año estuve en la escuela pública. Yo empecé a estudiar en BCIT, que es el tecnológico de la provincia de British Columbia. Y también me encontraba trabajando en la industria del servicio. Hoteles, restaurantes, banquetes. Y esto fue más o menos hasta octubre del 2017. Es en este mes donde se me presenta la oportunidad de volverme consejera para estudiantes internacionales. Esto sí que no lo hubiera cambiado. Fue una buena decisión empezar a ayudar a estudiantes latinos que como yo tenían el sueño de venir a estudiar a Canadá. ¿Qué es lo que hubiera pasado en 2017? Bueno, probablemente para 2017 hubiera estado ya cercana a graduarme. Imaginemos que mi posgrado hubiera sido en administración de empresas o en recursos humanos. Algo que me faltó hacer es involucrarme en estos eventos de networking. Aquí en Canadá se hacen muchos eventos con personas de tu misma industria para que vayas, conozcas a gente y así te abras las puertas a nuevas oportunidades de trabajo. Es algo que yo nunca hice. Siento que el año 2017 hubiera sido el momento perfecto, cercana a graduarme y al mismo tiempo empezándome a involucrar con la gente de mi industria. Las conexiones siempre van a ser importantes. Una recomendación directa para un trabajo siempre va a ser muy valiosa. Y ahora nos vamos al año de 2018. ¿Qué es lo que hice en 2018? Bueno, yo me gradué en junio de ese año, fue cuando terminé la especialidad. Y si desde el principio la meta era estudiar en una escuela pública, es porque aquí en Canadá, si tú te gradúas en estas condiciones, tienes derecho a aplicar por un permiso abierto de trabajo sin necesidad de tener un trabajo seguro. A diferencia de las escuelas privadas, que una vez que terminas tu programa, pues también termina tu permiso de estudio y tu permiso de trabajo. Yo me gradué en junio del 2018 y apliqué por este permiso que se llama PGWP. Es un Post Graduation Work Permit, es un permiso para graduados, un permiso abierto. Cuando tú vas a hacer una extensión de permiso o cuando vas a aplicar por un permiso nuevo, a veces el proceso puede tardar. Yo esperé un promedio de 3 meses para recibir mi PGWP. Yo obtuve mi permiso de trabajo hasta octubre del año 2018. ¿Qué es lo que hubiera hecho? Bueno, si me hubiera ido por este camino más corto del posgrado, de empezar a estudiar antes, hubiera hecho exactamente lo mismo, aplicado por mi permiso abierto de trabajo, solo que en lugar de recibirlo a finales de año, probablemente lo hubiera recibido a inicios en el primer trimestre y hubiera podido empezar a trabajar ya con mi permiso abierto desde inicios del 2018 y no a finales. Porque cuando tú vas a aplicar por tu residencia, si tú quieres comprobar experiencia laboral canadiense, tienes que hacerlo con un permiso de trabajo abierto. Es decir, que toda la experiencia de trabajo que tú hiciste con un permiso de estudiante no va a contar al momento de aplicar por una residencia. Esto no quiere decir en lo absoluto que tu experiencia de trabajo no cuente si es que tú quieres aplicar por un mejor trabajo, pero en cuestiones de residencia tú no puedes usar la experiencia laboral si la hiciste con un permiso de estudios. Solo puedes usar esta experiencia si tú tienes un permiso abierto de trabajo. Por eso es que es bien importante hacerlo todo lo más rápido posible. También afecta el factor de edad. Cuando tú quieres aplicar por una residencia, todo te da puntos, incluido cuántos años tienes. Lo máximo que te pueden dar son 100 puntos y eso es hasta tus 29 años. Una vez que tú llegas a los 30, cada año que cumples te empiezan a bajar 5 puntos.
Entonces, digamos que para 2018, que yo recibo mi permiso abierto de trabajo, yo ya tenía 28 años. En teoría me quedaba más o menos 2 años para poder aplicar a mi residencia con los puntos máximos por edad. Y recuerden que tenía que pasar todo un año, porque necesitas mínimo un año con experiencia canadiense para poder aplicar a una residencia. Así que, como pueden darse cuenta, los tiempos me quedaron muy exactos. Chicos, como podrán ver, esta es mucha información. Si ustedes están confundidos, les recomiendo que vayan y visiten todos los videos que he puesto aquí en los enlaces en la pantalla para que puedan tener un mejor entendimiento de por qué tomé las decisiones que tomé o por qué seguí ese proceso. Y bueno, regresando a 2018, algo que hubiera hecho es tomar pequeñas certificaciones que ayudaran a mi desarrollo profesional. Aquí en Canadá el papelito habla, entonces valoran mucho pues las certificaciones que tengas. En 2019 cambié de trabajo. En marzo del 2019 fue cuando me muevo ya como personal administrativo a una escuela de educación privada para estudiantes internacionales, y es que dejo de ser consejera. Tomé la decisión de dejar de ser consejera porque en ese momento, chicos, yo no tenía mi residencia. Energéticamente pues era muy pesado, porque tú estás hablando con estudiantes internacionales que están en la misma situación que tú y es muy absorbente. Era pensar en eso 24 horas de mi día. Pensaba mientras estaba en el trabajo, aconsejando a los estudiantes cuál era la mejor manera para quedarse aquí, y luego iba a mi casa y pues también tenía que seguir mi proceso. Sinceramente era desgastante, era mucha energía, era estar en el mismo tema las 24 horas, y creo que emocionalmente no me estaba haciendo bien. Cuando tú quieres aplicar a la residencia es mucho esfuerzo, mucho trabajo, es estar pensando constantemente, buscando estrategias, tocando puertas, y el hecho de que yo estuviera aconsejando para lo mismo estaba resultando demasiado para mí. Entonces es que tomo la decisión de que quiero seguir involucrada en el área de la educación, pero ya quiero hacer cosas administrativas. Me quedé todo el año trabajando en esa escuela porque, como les había dicho antes, necesitaba completar un año de experiencia canadiense con permiso de trabajo abierto para poder aplicar a la residencia. Hice 9 meses en esta escuela como administrativo, y aparte junté 3 meses de mi trabajo anterior como consejera. Cuando tú vas a aplicar por la residencia tiene que ser un trabajo calificado. Entonces así fue como uní mi experiencia como consejera más mi experiencia como administrativa. Estaba en las operaciones de la escuela y así fue como completé mi año. Esta posición que tomé era muy buena, aprendí muchísimas cosas, pero se puede considerar como una posición de esas que vas empezando, ¿no? En el nivel junior. ¿Qué es lo que hubiera pasado en 2019? Bueno, vamos a tomar en cuenta que estudié un posgrado, fui a eventos de networking y aparte seguí tomando estas pequeñas certificaciones para enriquecer mi currículum. Tal vez hubiera empezado desde un nivel intermedio en lugar de básico, tomando en cuenta que mi permiso abierto empezó a contar desde mediados del 2018. Probablemente para mediados del 2019 ya hubiera yo alcanzado el año de experiencia y hubiera podido aplicar para mi residencia. Y bueno, es así como llegamos al año de 2020. Les recuerdo que para el año de 2020, ese año yo iba a cumplir 30 años, mi cumpleaños es en abril, y yo recibí la invitación a la residencia permanente a principios de febrero de 2020, es decir, 2 o 3 meses antes de cumplir 30 años. Estaba estresada, estaba enfocada, tal vez estaba más enfocada que estresada, pero realmente son tiempos complicados porque no puedes parar. Tú tienes que estar bien claro en tu meta, que nada te distraiga. Y es así como en 2020 mi novio, que ahora ya era mi esposo, es como él y yo recibimos la invitación a la residencia. Yo recibí la invitación
justo 2 semanas antes de que explotara esta crisis mundial que ya todos sabemos. Entonces eso fue todo un proceso también que tuvo sus retos y sus complicaciones, así que si les gustaría que les comparta mi experiencia acerca de cómo fue mi proceso para aplicar a la residencia, déjenme en los comentarios, también les puedo contar esa historia. El proceso de espera, normalmente la residencia, yo apliqué por un método que se llama Entry Express. Eso quiere decir que rápido, esperas un promedio de 3 o 4 meses para que tu residencia sea aprobada. Obviamente por la situación mundial, pues yo tuve que esperar aproximadamente 9 meses. A mí me llegó la invitación en febrero y yo me volví residente en noviembre de 2020. Entonces el tiempo de espera se duplicó. Y bueno, si nos vamos al hubiera, ¿qué es lo que hubiera pasado en 2020? Probablemente mi tiempo de espera hubiera tenido que ser mucho menor, no me hubiera tocado toda esta locura de la pandemia y no hubiera tenido tantas complicaciones para recibir esta residencia, porque hubiera podido aplicar mucho antes que en febrero de 2020. ¿Cuál es la conclusión entre el hice y el hubiera? Bueno chicos, ya viendo hacia atrás y si lo pudiera resumir de una manera muy general, creo que la preparación constante es un factor que hay que destacar. Siempre ve cómo puedes estar estudiando, mejorando, aprendiendo cosas nuevas. No tienen que ser siempre posgrados o escuelas carísimas, pero a final de cuentas como internacionales sí tenemos que hacer ese gasto grande, especialmente como latinos, porque no tenemos muchas posibilidades de obtener un permiso de trabajo abierto. Ahorita ya hay mucho más programas, pero en esos tiempos la posibilidad más cercana de obtener este permiso abierto era a través de un programa de estudios en escuela pública. Otra cosa muy importante, chicos, el trabajo en equipo. Mi esposo y yo hicimos un muy buen trabajo en equipo, porque al final del día, y lo importante es que los dos estamos aquí como residentes, pero creo que si nos hubiéramos enfocado más en trabajar en equipo a principio de esta aventura, las cosas hubieran sido mucho más rápidas. Definitivamente si hubiéramos tomado el programa de 1 año y combinar nuestros salarios, ahorrar más en forma, ser más estrictos con cómo usábamos el dinero, creo que hubiera sido una gran diferencia. Entonces es el trabajo constante, la capacitación constante, el trabajo en equipo y sobre todo tomarte un poquito más de tiempo para planificar cómo va a ser tu vida. No nada más te visualices de aquí a 1 o 2 años, especialmente aquí en Canadá. Si tu plan es obtener la residencia, creo que tienes que hacer una planificación un poquito más larga. ¿Dónde te ves en 2 años, en 3, en 5? Esta escuela que voy a pagar en este momento realmente me va a ayudar para quedarme aquí los siguientes 6 o 7 años de mi vida. Entiendo que muchas veces no tenemos el dinero. De hecho, yo lo he repetido muchas veces, yo nunca hubiera podido pagar una escuela pública de primera porque no tenía el dinero necesario. Yo sí o sí hubiera tenido que estudiar en escuela privada. ¿Por qué? Porque no me iba a alcanzar para pagarme un programa público desde el primer momento, y yo sí necesitaba esa oportunidad de poder trabajar tiempo completo y ahorrar en dólares canadienses para poder pagar un programa más caro. Y bueno, lo último con lo que quiero cerrar este tema es que creo que es bien importante planear tu residencia en Canadá, pero tratar de emparejar este plan con tu desarrollo, con tu crecimiento profesional, para que los dos vayan avanzando a la par. Tal vez la residencia se adelanta un poquito, pero creo que si tienes el enfoque en estos 2 puntos, en quedarte aquí con las mejores armas para crecer profesionalmente, creo que para mí ese sería el mejor consejo que le daría a esa Diana de 23 años que recién iba llegando a Vancouver. Y bueno chicos, si se quedaron al final de este video, les agradezco muchísimo por su tiempo, por regalarme unos minutitos de su día. Definitivamente este video fue un gran ejercicio de reflexión para mí y espero que también lo sea para ti.
si tienes planes de irte a estudiar al extranjero o simplemente de irte a estudiar a otra ciudad. Espero que hayas podido encontrar consejos útiles. Te recuerdo que le des like, te suscribas, le piques a la campanita de notificaciones para que este contenido pueda llegar a más personas. Y bueno, nos vemos a la próxima. ¡Adiós!